es el libro de Habacuc, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. ¿Por qué les digo que me llama la atención? Porque este profeta es un profeta filósofo que habla de algo que está viviendo él, pero que si nosotros plasmamos esta oración de Habacuc al día de hoy, es como si estuviéramos viviendo lo que está viviendo Habacuc. Es como si estuviera Habacuc viviendo en este momento, en este instante, lo que nosotros estamos viviendo. Y Habacuc capítulo 1, quiero leerles, dice la queja de Habacuc hacia Dios, que le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asiste al justo, y por eso sale torcida la justicia, dice. Cuando vemos esto, es como si estuviera hablándonos en este tiempo a nosotros. El profeta se perturba por la gravísima maldad, corrupción y violencia que está viviendo en ese momento, hermano. Y entonces le pide al Señor, le da una respuesta: Señor, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué permites que la nación sea destruida, Señor, y no haces nada? Él, cierto, se angustia, se desespera por ver ello. Y Dios le responde a Habacuc que recibirá la respuesta dentro de muy poco tiempo. Pero ¿qué pasaba? Y en vez de aliviar al profeta, antes lo angustia, porque él quisiera ver las cosas ya. Pero el Señor tiene su tiempo. No importa que la gente viva así, no importa que la nación se esté destruyendo, no importa, Dios también tiene control de ello en su debido tiempo. Y le está diciendo a Habacuc: espera, porque yo tengo ya la respuesta para tu oración. Hoy vivimos casi lo mismo que Habacuc, y estamos esperando la respuesta de Dios. Quiero llevarles, esto es una boca nomás, pero voy a hablarles de algo diferente. Quiero llevarles a Habacuc, otro de los libros menores de la Biblia que queda cerca de Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 6. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 6, está cerca de donde estábamos leyendo el Habacuc. Y la bendita palabra del Señor dice así: así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, dice. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Quiero hablar del tema: las murallas están en tu mente y en tu corazón. Hay hermanos que, sin tener demasiada conciencia de ello, están viviendo una situación que está muy lejos de la bendita voluntad de Dios. Por un lado, experimentan la presencia de Dios en los cultos y salen llenos de gozo, con fe, pero esa bendición no permanece, porque al llegar a sus hogares ya queda muy poco de lo que recibieron en la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? El panorama se parece al que describe el profeta Ageo cuando estábamos leyendo en este momento. En la iglesia tienen gozo, hay santidad, hay comunión, pero casi todo esto se pierde, porque en la casa hay soledad, hay tristeza, hay vacío espiritual, hay contiendas. Si esto sucede en nuestra casa, ciertamente debemos meditar, como dice Ageo, en nuestros caminos. La palabra de Dios trae luz al respecto. Encontramos un simbolismo en Levítico capítulo 14, versículo 34, que quisiera que tuvieran ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Levítico capítulo 14, versículo 34, la palabra del Señor enfatiza así:
cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy por posesión, si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra, dice, en adelante, cuando habla de la ley de la lepra en relación a las casas, esta era una ley sanitaria dada por Dios a los israelitas cuando iban, ¿cierto?, cuando combatían el terrible flagelo de esta enfermedad. Pero sin lugar a dudas, sus alcances para nosotros son aún mayores, porque la lepra en las escrituras es un símbolo de pecado. El pecado, al igual que la lepra, es sumamente contagioso, por lo que hemos de estar muy atentos a toda contaminación. La lepra insensibiliza la zona afectada de tal manera que el leproso no siente su zona afectada como el resto de su cuerpo. Así también, cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, podemos sensibilizar nuestra conciencia y ya no sentimos pena, ya no sentimos pena por fallarle a Dios. Quiero decirle nuevamente, mire, cuando el leproso tiene lepra en su cuerpo y esa parte afectada de su organismo ya no lo siente, está muerto, aunque está pegado a su cuerpo, está muerto, no lo siente, es insensible, se puede quemar, se puede cortar y no siente. Y no es lo que está mostrando la palabra del Señor, que así es el pecado en la vida de nosotros. Hay veces nos sensibiliza que no sentimos dolor por lo que hacemos contra las cosas de Dios. Efesios 4:27 dice: ni des lugar al diablo. Por ello la presencia de Dios no se manifiesta en nuestro hogar si damos lugar al pecado en nuestra vida. Si abrimos la puerta a algún tipo de contaminación espiritual, esta nos roba la preciosa comunión con el Espíritu Santo. En cuanto a la ley de la lepra, se indicaba los síntomas que debían ser tenidos en cuenta. Miren lo que dice Levítico capítulo 14, versículo 35 al versículo 38. La palabra del Señor dice así: vendrá aquel que quiera, dice, mire, vendrá aquel que quiere fuera de su casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entren a vivir en ella, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la plaga, y si viene mancha en las paredes de la casa, mandará, ¿cierto? ¿Qué mandará qué? Dice, mandará que quede, porque son manchas rojizas que están en las paredes de la casa. Entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga y las echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramará fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán esas piedras y las pondrán en lugar de las piedras, o sea, traerán piedras diferentes y las colocarán en el lugar de las piedras que quitaron. Pero mira que está diciendo: toda casa será contaminada, porque eran por cananeos que vivían en ese tiempo allí, idólatras. Y muchas veces le he dicho a la gente: cuando usted va a arrendar una casa, no entre de una vez a ocuparla. Ore, clame, gima y limpie esa casa, porque usted no sabe quién vivía allí antes de que usted fuera a vivir en esa casa. Y entréguele esa casa al Señor. Pero acontecerá, dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28 versículo 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cómo? Primero, tristeza y depresión, y en la casa habrá miedos, vacíos efectivos y muchos más. Segundo, falta de paz, porque habrá amarguras, odio, rencor, resentimiento y mucho más.
Y tercero, inquietud permanente, porque había sufrimiento de angustia, donde llorará desesperadamente de día y de noche, porque no hay sosiego. No se puede mantener la comunión con Dios, hermano, ni buscar una oración a través de la lectura bíblica si estamos en esta condición. Nosotros no podemos acercarnos a Dios en esa condición, hermano. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? Pues la palabra del Señor dice: examinémonos nosotros mismos. Porque cuando estamos relacionando la lepra de un leproso en su cuerpo, es un símbolo de que es la lepra espiritual internamente en nosotros, hermano. Con la mente llena de pensamientos impuros y enredada en contiendas, no podemos acercarnos a Dios. Si estos síntomas afectan nuestra vida, entonces atendámonos, acudamos rápidamente a nuestro sumo sacerdote para que Él les examine y, si fuera necesario, los limpie. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 6 del regalo de texto? Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No estarán curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, dice el profeta. Debemos cuidar nuestra vida espiritual cuando estamos en nuestro hogar. Es interesante conocer que el pueblo de Israel tomó posesión en muchas ocasiones de casas que habían sido de los cananeos. Y estos pueblos paganos ocultaban en las paredes de sus casas pequeños ídolos como parte de su superstición. Cuando los israelitas descubrían, los quitaban de las paredes. Me pregunto, ¿tenemos ídolos escondidos en nuestras casas que quizás no los hemos descubierto? Hemos pensado en ello. La televisión es un medio usado por el maligno para traer ídolos de este mundo a nuestra casa. Y muchas veces me dice la gente: la televisión no. Es un elemento que, si no lo sabemos manejar, destruye. ¿Qué es lo que trae la televisión en este momento a los hogares, hermano? Adulterio, porque eso es lo que se ve. Homosexualismo, pero novelas donde solamente se ve homosexualismo, besándose hombre con hombre, mujeres con mujeres, y eso atrae, eso está entrando al hogar. La pornografía entra a través de ello también. Es un medio, hermano, que si no lo sabemos manejar, destruye nuestras vidas, y más que todo la vida de nuestros hijos. ¿Lo creen así o no? Entonces, ¿qué más le quiero decir? Cuando hablamos de lo que vemos en la televisión, pregunto: ¿qué hablamos? ¿Qué miramos? ¿Qué comentamos con nuestra familia? ¿Qué es lo que comentamos? Yo les decía el sábado a la gente sobre esto. ¿Cómo influye la televisión? Que oía un momento de un video cuando llega el esposo cansado a la casa. Y encuentra a la esposa, llore, que llore, que llore. Y él le dice: ¿pero por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y le dice: es que estoy llorando porque el personaje principal de la novela lo mataron. O sea que estaba viviendo la novela. Miren cómo influye eso en la vida de las personas, sin querer. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que entra a nuestra familia hoy en día, hermano? Aún cuando nosotros vemos un noticiero, no se ve sino con violencia, maldad, corrupción, todo eso, hermano. No se ve nada bueno hoy en día. Yo le pregunto: ¿hay lugar para el Espíritu Santo en nuestra casa? Los israelitas tenían que arrancar las piedras, contaminar, raspar las casas por dentro y derramar todo ese barro fuera de la ciudad. Levítico capítulo 14, versículos 40 y 41 dice así: miren. Entonces mandaba el sacerdote y arrancaba las piedras en que estuviera la plaga y las echaban fuera de la ciudad a un lugar inmundo, y dice: y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramará fuera de la ciudad todo lo que salía de la casa, el lugar inmundo. El barro que raspasen y tomasen esas piedras y las ponían en un lugar
y quitaban y tomaban otras piedras y las colocaban en el lugar donde habían quitado las anteriores. Pero mira que decía cuando iban sí, porque el Señor les entregó la tierra prometida, y la tierra prometida era habitada por cananeos, y que ellos tenían ciertas ciudades amuralladas y todo ello. Ellos iban a vivir en esas casas, pero esas casas estaban habitadas por ellos, y como eran supersticiosos, entre las paredes habían enterrado ídolos. Y el Señor les decía: empiecen a mirar. Y empezaban a sacar todo lo que estaba escondido entre las paredes de las casas, con un solo propósito: de que ellos no fueran a ser contaminados por todo eso. Hermano, la lepra del alma solo la puede ver Dios. Toda persona que no se haya humillado ante Dios de todo corazón es un ser lleno de lepra, de la peor lepra, hermano. Quiero hablarle de eso para que usted me entienda esta mañana, porque estamos viviendo en tiempos, hermano, que si nosotros no ponemos pie quieto a lo que estamos viviendo, es muy fácil que nos quedemos en el abatimiento de la iglesia. No se ve, la lepra no se ve, porque esta lepra está en el alma, en el ser espiritual de la persona. Vivimos en un tiempo y en una sociedad en la que, de apariencia, en uno de los dioses de este sistema consumista, material y también vanidoso. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hombres y mujeres creyentes e incrédulos, una vez, que no tienen sino apariencia física, ética y moral en el mejor de los casos. Pero ¿qué quiero decirle con eso? Todo eso que tenemos muchas veces físicamente no son sino apariencia, hermano, porque eso es lo que presentamos, pero ¿qué tenemos internamente en nuestras vidas? Si es verdad lo que aparentamos ser, nosotros no, y la gente no mirará, pero Dios sí examina lo que nosotros tenemos dentro de nuestras vidas, hermano. Porque no soportan sus mandamientos. Muchas otras son personas religiosas que les gusta mostrar su etiqueta de cristianos en todos los actos ceremoniales de la iglesia. Cada uno, muchas veces en su respectiva comunidad donde viven, cumplen con fidelidad todos los requisitos de la religión. Tanto unos como otros son sepulcros blanqueados. ¿Qué decía Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 27? Hay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermano, eso estaba diciéndole a los fariseos, y eso nos lo está diciendo a nosotros hoy en día también, iglesia de Dios. No somos lo que presentamos ser aquí. Dios está mirando lo que nosotros no alcanzamos a ver, nuestra parte interna. ¿De qué sacamos con presentarnos muy lindos externamente si por dentro estamos carcomidos por algo que se llama lepra espiritual? ¿Todavía están aquí? Segundo de Corintios capítulo 2 versículo 15 al 16 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte. No sabemos cómo se ve un alma o un espíritu con lepra, pero es seguro que tiene que ser espantosa y maloliente. Todo un día u otro moriremos, hermano, y la apariencia que hayamos tenido en el cuerpo no valdrá para nada. Nuestra alma es la que se presentará ante Dios para ser juzgada. Hay veces cuidamos tanto este cuerpo, hay veces le damos tanta importancia a este cuerpo, hermano, y nos damos cuenta que un mañana este cuerpo se va a la sepultura y se lo comen los gusanos, y lo único que nos queda es lo que tenemos internamente, que se va a la presencia de Dios, y sobre eso nos juzga Dios. Porque Él dice: el alma que pecare, esa morirá. Si hemos caminado con Cristo,
nuestra alma estará limpia y perfumada en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Los que han despreciado al Señor, sus almas estarán sucias, podridas, deformadas, con un olor a muerte, y serán putrefactos, como leprosos, listos para ser lanzados al horno de fuego eterno. ¿Usted quiere ser así? Hermano, Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? El que no está con Dios desde el principio, el que creó todas las cosas con su palabra, el que es el verbo de Dios, el único que es santo y se hizo santo, que se llama Jesucristo, Dios, Él, si no estamos de la mano de Él, nosotros no somos nada. Dios está con nosotros y en medio nuestro. Descendió de su gloria para tocarnos, para que en ese toque tengamos restauración, reconciliación y vida eterna, para restablecer la comunión íntima con Dios, mucho más sublime que un padre con sus hijos. El que se manifestaba en el lugar santísimo solo una vez al año, el sumo sacerdote, el que no tenía imagen, el que entraba al lugar santísimo y tenía que, ¿cierto?, llevar los pecados de toda la humanidad en ese momento. Pero cuando Cristo murió, ese velo se partió en dos y ya no teníamos que estar rociados por sangre, porque la sangre de Cristo nos entró al lugar santísimo. Bendito sea el nombre de Dios, y somos salvos. No para que el hombre entrara a buscar a Dios, sino que fue Dios quien salió de su lugar para buscar al hombre caído y hacer de él su templo y habitar en él. No hay acto de amor más grande y más maravilloso de saber que eso lo hizo Dios. Antes había un velo que cubría el lugar santísimo, el lugar santo, y al lugar santísimo no entraba sino el sacerdote una vez al año para purificar los pecados del pueblo. Pero cuando Cristo murió, ese velo se rasgó en paz de arriba abajo y hubo comunión con Dios. No porque Dios saliera de allí para habitar en nosotros, sino que nosotros tuviéramos comunión con Él a partir de ese momento. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es el privilegio que tenemos en este momento. Por eso cuando estábamos hablando de Habacuc era un profeta íntegro con Dios, pero luchaba, sentía, veía lo que estaba pasando con su nación, veía lo que estaba sucediendo, y él le decía al Señor: ¿por qué me haces ver tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia? ¿Por qué me haces ver eso? Como diciendo: ¿por qué no actúas, Señor, en este momento que tanto te necesita? Hermanos, ese es el clamor nuestro hoy en día también, hermano. Pedirle al Señor: ¿por qué nos hace ver tanta maldad, tanta violencia, tanta corrupción? ¿Y por qué Dios está tan quieto? Y nos preguntamos: ¿por qué Dios no hace nada? Pues no nos damos cuenta que en el silencio Dios está trabajando. Bendito sea el Señor. Porque todo lo que pasa, todo lo que está sucediendo a partir de este momento es profético, hermano. Se está cumpliendo la bendita palabra de Dios, hermano. Y no es que Dios no quiera salvarnos, sino que Dios, a través de su bendita palabra, nos está mostrando que los acontecimientos que están sucediendo son acontecimientos que nos están poniendo alerta, como las 10 vírgenes, para que estemos preparados. En el mundo hay dolor, hay sufrimiento, pero no hay reacción, no hay búsqueda de Dios. Y cuando la hay, no es una búsqueda genuina de corazón. Hermanos, hay sufrimientos tremendos que vuelven al cierto, que están envolviendo al mundo en este momento. Pero eso nos tendrá que llevar a Cristo, sin dudar, como lo hizo ese leproso, que era uno de los 10 leprosos. Y este era samaritano, y vino, se humilló ante Jesús y le dio gracias porque lo había sanado. ¿Cuántos de nosotros volvemos los ojos a Dios en medio de la situación difícil que vivamos? No interesa, hermano. Porque muchas veces le he dicho a ustedes que estamos viviendo los tiempos más difíciles, pero también los tiempos más agradables.
difíciles por lo que estamos viendo, pero agradables porque la redención nuestra está cerca. Bendito sea Dios. ¿Cuánto lo creen así? Bendito sea el nombre de Dios. Y usted que me está escuchando a través de este medio y no es creyente, toma el ejemplo de este leproso y humíllese ante Dios. Usted que es creyente, que solo de apariencia, sepa que su alma está comida de lepra, como la de un incrédulo. Aceptemos pues a Dios con corazón sincero, hermano, mediante mi Cristo de la gloria. Digamos al Señor en quebrantamiento de corazón, digámosle al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si yo soy sincero y soy transparente ante Dios y sé que hay lepra espiritual en mi vida, ¿por qué no nos acercamos a Dios? Con sinceridad le decimos: Señor, si quieres, límpiame, límpiame. Pero no sigamos viviendo con esa lepra interna en nuestras vidas, hermano. Solamente toca mi corazón. Dígale: porque mi alma tiene sed de ti. Por su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario entramos en una dimensión, en un nuevo pacto con el Señor. Un pacto en el cual el Espíritu Santo hace residencia permanente en nuestro ser. Por ende nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos ahora ese lugar santísimo donde Él se nos manifiesta su gloria y seremos limpios de toda inmundicia. ¿Qué dice Isaías capítulo 1 versículo 6? Es un versículo duro, se lo regalo. Isaías capítulo 1 versículo 6 dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llama. Es algo visible que causa que el cuerpo se vaya deteriorando y se vaya corrompiendo, y sirve muy bien como símbolo de un estado pecaminoso. El pecado corrompe a la gente espiritualmente de la misma forma que la lepra lo hace físicamente. La gran lesión espiritual es que usted y yo padecemos de una lepra espiritual. Sí, nosotros padecemos de una lepra espiritual. Y cuando tenemos esa lepra espiritual, por eso la iglesia está adormecida, está totalmente indiferente. ¿Por qué? Porque tenemos esa contaminación de una lepra espiritual. Cuando se veía un leproso y tenían que echarlo de la ciudad, tenían que sacarlo de la sociedad, tenían que aislarse de toda la gente, aún de su propia familia, y empezar a ver cómo se le caían los dedos, cómo se le caía la oreja, cómo se le caía una mano, cómo se le caía un brazo, sin poder hacer nada. Porque esa lepra estaba pudriendo totalmente ese miembro, y ese miembro se empezaba a caer. Y él tenía que ver cómo se caía su mano, cómo se caían sus dedos, hasta llegar a la muerte. Hermanos, nosotros no podemos ser insensibles a esa lepra espiritual que también está haciendo daño a cada uno de nuestros miembros del ser interno de nuestra vida. En nuestro estado de impureza no seríamos admitidos en el cielo a menos que entráramos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted lo lleva usted a Isaías capítulo 1, cuando usted va a Isaías capítulo 1 versículo 18, mire lo que la palabra del Señor dice así. Es un texto que usted lo va a ver, es el texto del amor de Dios, aleluya. ¿Qué dice Isaías capítulo 1? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cierto que mire lo que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero mire lo que dice:
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué es lo que está hablando? Nos está desafiando, venid luego y estemos a cuentas, está diciendo la gloria sea de Dios. ¿Por qué dice el Señor venid y estemos a cuentas? Porque Él sabe cómo estamos nosotros en este momento. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Hermano, ¿en qué condición se encuentra usted? La lepra es una de las enfermedades más horrorosas de todos los tiempos. La desfiguración y el temor al contagio hacían que la víctima de esta enfermedad sean verdaderamente desterrados de la sociedad, que estaban condenados a vivir en la sociedad por su propio drama, lejos de sus seres queridos, de sus amigos, vecinos y familiares, sin tener comunión con su esposa, con sus hijos y con sus amigos. Ya tenían que aislarse totalmente de su hogar. Tenían un lugar donde tenían que reunirse todos los leprosos, y ahí morían, porque aún la comida se la colocaban así y salían corriendo por temor a contaminarse. Hermano, cuando vemos eso, uno se dice, uy, tremendo eso de la lepra, y nos da cierto escozor. Pero si nosotros nos damos cuenta que hay una lepra espiritual interna en nosotros, ¿por qué no nos da escozor de nosotros mismos? Tal vez habitamos en medio de la sociedad, en medio de la familia, y tenemos relación unos con otros, pero ocultamos un pecado interno que nos está carcomiendo muchas veces. Y ese pecado interno, hermano, es el que está haciendo daño a la congregación, a las iglesias, hermano. Porque ese pecado de la lepra, es el pecado del chisme, es el pecado de la calumnia, es el pecado de la acusación, que tanto daño hace. Por eso dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también dice la palabra del Señor, 7 cosas aborrece Jehová, y la última dice, el que causa división en medio de sus hermanos. Hermano, si yo creo que hay algo de esto en mi vida, ¿por qué no lo soluciono yo? ¿Qué sacamos con venir a la iglesia, con estar en la iglesia, si esa lepra espiritual está en nuestras vidas? Si Dios lo que quiere es una iglesia sana, limpia, transparente y pura para llevársela. Y el único que puede limpiar esa vida se llama mi Cristo de la gloria, bendito sea el nombre de Dios. Al hablar de la lepra, nos referimos a la pérdida de la sensibilidad táctil, o sea, de tocar. Lo que hace que el leproso no pueda sentir cuando se acerca a una llama, no siente la llama. Que se cortó la mano, tampoco la siente, porque esa parte está muerta. Esa parte no siente ya. Por lo tanto, puede vivir una vida en esa condición en que todo lo que tiene está putrefacto. Y camina, corre, anda, mira, ve, pero está putrefacto, se está pudriendo internamente. Hay una ilustración que se hace en el caso de Jeremías. Dice que cuando cogían a un prisionero de guerra y lo pegaban a un muerto que ya se estaba descomponiendo, lo ponían cara a cara con ese muerto así y lo amarraban. Y él tenía que caminar con ese muerto allí. ¿Y qué pasaba? Se iba putrefando con lo que tenía el otro y moría igual. Eso es lo que hablaba de cuando cogieron a un prisionero. Hermano, muchas veces el diablo los tiene tan prisioneros que nos está atando a una lepra que nos está consumiendo. Pueblo de Dios, levantemos nuestros ojos al Señor en este momento. Hoy es el día, como en ningún otro periodo de la historia, estamos viviendo una verdadera epidemia de la lepra que ya no es física, sino que es espiritual. Hombres y mujeres destrozados anímicamente porque han perdido la sensibilidad del alma y viven haciendo daño en el corazón al no poder percibir las espinas endurecidas de la infidelidad y el calor sofocante de las pasiones sin control. Son seres humanos solitarios que temen encontrarse a la luz del día con otras personas por el miedo de que se hagan visibles esos muñones
emocionales carcomidos y sus heridas que supuran dolor y amargura. Jesús vino al mundo, dice la Biblia, y se hizo hombre para poder tomar nuestro lugar. Vivió en esta tierra y murió en una cruz cargando el pecado de toda la humanidad, incluso el suyo y el mío. Por eso en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema más grande de la humanidad es la falta de paz, que es el resultado de las malas acciones que tenemos. Yo creo que es momento, hermano, de empezar a ver qué tiene Dios para nosotros, porque ellas marcan nuestra conciencia por el resto de nuestra vida. Pero Jesús nos ofrece perdón por nuestros pecados y limpieza de nuestra conciencia y porque en Él somos justificados gratuitamente por su gracia, y así podemos tener la paz con Dios. Dios en este momento está extendiendo su bendita mano, y muchas veces la gente dice, ¿por qué tarda tanto Jesús, Dios, por venir? ¿Por qué Jesús tanto tarda por su venida? Hermanos, Él sabe que hay mucha gente todavía que quiere salvarse, y Él dice que no quiere que ninguno se pierda, y por eso ha detenido tal vez la venida de Él. Porque estamos en medio de una sociedad que tiene las puertas espirituales quemadas, las murallas morales destrozadas. Vivimos en un día en que las puertas protectoras de nuestra sociedad están hechas pedazos y están quemadas por un fuego infernal diabólico. Pues la palabra de Dios dice, cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia, bendito Dios. Por eso estamos clamando por un avivamiento, porque el avivamiento es el medio de Dios para situaciones desesperadas como las que estamos viviendo. Solamente un avivamiento detendrá tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia. Eso es lo que estamos esperando. Pero ¿por qué no ha llegado el avivamiento? Porque muchas veces nosotros estamos deteniendo ese avivamiento porque hay lepra espiritual en nuestras vidas. Y mientras la iglesia no esté limpia y purificada, el Espíritu Santo no se puede manifestar. Ojalá pudiéramos entender eso por un momento, hermanos. Lo que está destruyendo nuestra sociedad es la apatía, es la indiferencia. Ellas hacen más mal que los mismos crímenes. Creo que en realidad los crímenes son el resultado de la apatía que existe en nuestra sociedad. Sí. A veces nos asustamos, muchas veces por lo que está pasando. El desamor de los padres hacia sus hijos, el desamor de la esposa hacia la esposa y la esposa hacia su esposo. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Se van quebrando los valores morales y el amor, y es allí donde la generación que viene parece ser peor que la anterior. Algunos resultan más violentos, más inclinados al consumo del alcohol y otras drogas que sus antecesores, porque la lepra del pecado ha corrompido sus corazones, y como no tienen a Dios en sus corazones, obran con tanta violencia. ¿Qué pasó en estos días en Estados Unidos? Entró un hombre de Dios entró con una metralleta, un hombre de Dios. ¿Cierto que sí? No. Entró un hombre al colegio y no le importó ver tantos niños ahí, 18 niños, con profesores, y empezó a dispararles por todas partes hasta que los dejó tendidos. Y nosotros criticamos el que ese hombre tenía trastornos mentales. Hermano, es que uno sin la presencia de Dios es un criminal, es un animal, llevado por los propios impulsos de su vida. Y eso no es todo, en muchas partes, no solamente allí, esos 18 niños, sino muchas otras partes. Muchos están pasando por lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay temor en el corazón, hermano, porque estamos viviendo una época difícil donde estamos controlados por algo en nuestras vidas que se llama una lepra espiritual controlada por el diablo.
Señor, obra milagros sin que importe cuál sea el pecado, ya sea del espíritu, de la carne, del pensamiento, del cuerpo, del temperamento, ya sea de la incapacidad para hacer la voluntad de Dios. Para Él no hay tamaño, solamente está esperando, ¿cierto? El remordimiento de nosotros para acercarnos a Él y confesarle nuestras faltas. Falta de consagración y capacidad para confesar. Usted no puede consagrarse por sí mismo, pero Él puede hacer lo que usted no haga. Él es poderoso para vencer todos los pecados. Dios es poderoso, todo es posible por el milagro de la gracia que nos cobija. Hermanos, son tiempos difíciles y cada día pueden ser más difíciles, pero no podemos vivir siempre con un temor y una zozobra y una angustia por lo que va a pasar y lo que está sucediendo y que los avisos están hablando de cosas que vienen. No, 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 hermanos, nosotros no somos de esa parte. Nosotros somos de otro diferente, donde nosotros pensamos por lo que Dios piensa por nosotros y actuamos por lo que Dios actúa en nosotros. Y si esta generación que viene es peor, sí, porque se está levantando un medio ambiente difícil, hermano. Pero allí es donde nosotros como cristianos debemos de evaluar qué somos nosotros, qué tenemos en el hogar, qué vivimos en el hogar. Usted cuando se mete al baño, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Cómo? Se mete al baño y se echa el mejor champú y el mejor jabón ¿cierto? Para oler muy delicioso. Hermano, ¿por qué no permitimos que el Espíritu Santo nos lave, nos limpie, nos transforme internamente, hermano? Eso es lo que yo me lavo por aquí con jabón y todo eso, pero por dentro, ¿quién me lava? ¿Quién me purifica y quién me limpia? Si yo me meto al baño, salgo limpio y me pongo ropa limpia, pero sigo siendo el mismo pecador que entró al baño, solamente que me cambié de ropa. Yo creo que Dios lo que está esperando es que haya una limpieza interna en nuestras vidas, y esa limpieza la hace la sangre de mi Cristo de la gloria. Y a Él es que vamos. Hermano, y entonces cuando Abacú estaba diciendo, ¿por qué me hacen ver esto, esto, esto? Como diciendo, ¿por qué no actúas? Y tal vez nosotros estamos viendo lo mismo hoy en día. Y la gente está en zozobra, vamos a orar y clamor y gemir, y que las iglesias oren para que Dios tenga misericordia de Colombia, sí, porque tenemos que tener esa carga de la vida en nosotros. Pero ¿cuántas veces de nosotros estamos bien con Dios? Iglesia de Dios, yo no le estoy regañando, hermano, solamente le estoy diciendo lo que Dios me muestra que cada uno de nosotros tenemos, incluyéndome yo mismo. Porque antes de hablarle a ustedes, yo tengo que examinarme a mí mismo. Y si tengo que pedirle perdón a usted como iglesia y a usted como mi hermano, si en algo le he faltado, si en algo le he hecho daño, perdóneme, hermano. Porque quiero estar en paz con Dios. Porque es lógico. Antes de hacérselo a usted, tengo que examinarme a mí mismo. Tengo que mirarme a mí mismo. Porque dice la Biblia que antes de meterle el dedo en la llaga del hermano, métame la primera a mí. Antes de sacarle esa paja al hermano, sácate esa viga que hay en ti. Como diciendo, primero examinémonos nosotros. Cuando uno se examina a sí mismo, entonces podemos hablar con más autoridad, porque quiero que usted también se examine y saque tanta basura interna que hay en nuestras vidas, porque para eso nos hizo el Señor, porque Él dice que hemos nacido de nuevo, y el que nace de nuevo es el que se sacude, porque lo que quedó atrás es diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Eso es lo que quiere Dios. Un nuevo nacimiento. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay una nueva esperanza, hay un nuevo ser en la vida de nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan?
Él le dijo, es necesario nacer de nuevo. Yo le decía, pero ¿cómo siendo yo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Él lo veía físicamente. Pero el Señor le estaba diciendo, el que no es nacido de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho Dios en la vida de nosotros? No podemos hacer. Si Cristo viniera por la iglesia, ¿cuánto nos vamos? ¿Cuánto nos quedamos? Nadie es santo hasta que no se haya examinado en sí su vida. Hermano, que meditemos un poco. Los tiempos que vivimos no es para estar jugando con Dios. Son tiempos para empezar a mirar en qué estamos y cómo estamos. Nos habla la palabra y a cada rato llegan videos mostrándome a mí lo que va a pasar, lo que va a suceder, las profecías y lo que están hablando y todo eso. Y todo eso me lleva a mostrar lo que está sucediendo y lo que está pasando. Y yo pregunto, hermano, entonces, ¿dónde estamos nosotros en este momento, hermano? Si cuando Cristo vino, ¿qué vino a hacer? Vino a sanar, liberar, resucitar y dar paz y tranquilidad a los corazones que estaban angustiados. Pero lo que más me impactaba era que cuando usted ve a los 10 leprosos, ellos no se acercaban a Jesús para que los tocara, porque estaban aislados de la sociedad, estaban por allá lejos. Solamente desde por allá lejos gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y solamente el Señor les dijo, váyase caminando al templo y muéstrese al sacerdote. Ellos en su incredulidad ya han podido decir, está loco, ¿por qué no nos tocó? ¿Por qué no los dijo están sanos? Sino que los mandó. Creyeron, porque el que cree, todo es posible. Se fueron y caminaron, y a medida que caminaban, toda la carne iba siendo restaurada. Bendito sea el Señor. Y si nosotros creemos, hermano, toda lepra espiritual será sana y restaurada, y nosotros seremos verdaderamente hijos del Dios Altísimo, hermano. Y eso es lo que quiere Dios en este momento. Cuando usted va a Mateo capítulo 25, encuentra usted la palabra del Señor, que había gente que decía, si nosotros echábamos fuera demonios, poníamos las manos sobre los enfermos, se sanaban y hablábamos, y el Señor le decía, malditos, no os conozco. ¿Por qué? Porque en su corazón no había sino orgullo, prepotencia y altivez, hermano. Y Dios lo que quiere es que el pueblo sea humilde, sencillo y manso. Porque no es por lo que somos. Usted puede ser muy intelectual, puede ser muy todo lo que sea, hermano, pero externamente eso no nos sirve para nada. Pero vaya usted y tóquele un golpecito así y dígale algo. Entonces nos vamos de la iglesia y no vuelvo más a la iglesia. No vuelvo más a la iglesia. ¿Por qué? Porque me tocó, como dice vulgarmente, me tocó el lado flaco que yo tengo. Y me dolió. Pues nos damos cuenta, hermano, de lo que nos espera cada uno de nosotros. Hermanos, meditemos un poco. Empecemos a mirar. Nosotros estamos viviendo un tiempo, como dijera, extra. Un tiempo extra que nos está dando Dios todavía. ¿Por qué le digo? Porque cuando yo voy a la palabra del Señor, si algo me llama a mí de la Biblia, es los tiempos proféticos. Es lo único que me gusta. Es lo que más asimilo. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios me está mostrando todo lo que va a pasar, todo lo que está sucediendo. Y cuando ya veo, ya no encuentro nada que no haya sido ya cumplido. Estaba viendo en estos momentos unos informes que estaban dando de los temblores que en este momento se están dando a nivel mundial. Están temblando en diferentes partes, y temblores de 7.6, que son muy grandes, y que están recorriendo todo el mundo.
y están llegando casi se me acuerdan, se hacen tantas películas, a Los Ángeles, California, donde están las placas tectónicas, y hay ¿cómo le dijera? Se dice que será un temblor muy grande el que habrá mucho más adelante, que correrá todo el mundo y destruirá mucha gente. Ese terremoto está en Apocalipsis, que será en la gran tribulación, donde dicen que las terceras partes del mundo perecerán. Pero se está moviendo, dice Isaías, dice, la tierra se mueve como un borracho. Y estamos viendo los temblores que hay. Y cuando eso me está mostrando que eso no sucede por casualidad. Eso sucede porque está escrito en la palabra y es profético. Que viene una hambruna, sí. Y usted lo está viendo ya mismo. Pero también la palabra del Señor me dice que habrá hambrunas. Y también dice que habrá pestes. Y en este momento se está saliendo pestes de diferentes formas. Y aún el virus que decimos que ya pasó se está incrementando, y están diciendo que va a haber un momento en que tenemos que volver a hacer las distancias y usar pasabocas en los lugares cerrados. Tapabocas, en los lugares cerrados. Amén. Entonces nos están volviendo a traer otra vez a lo de antes. Entonces, ¿qué está pasando? Todo eso que nos hace ver a nosotros que estamos en tiempos difíciles, pero la Biblia dice que serán dolores de parto, porque lo que viene es peor. Pues yo solamente sé que la iglesia no estará para ese tiempo, no estará para ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Es el momento de ponernos a ver, hermano, cómo estamos con Dios, cómo es mi relación con Dios. Es el tiempo de sacar tiempo para Dios, para meternos con Él, estar en la presencia de Él. Empiece usted, hermano del alma, a buscar de Dios, a meterse con Dios, a estar en intimidad con Dios, a vivir una vida plena con Dios. Que Él le revele quién es, cómo se encuentra y en qué condición estamos. Usted no se va a llevar el negocio, ni la propiedad, ni se va a llevar la ropa, ni se va a llevar nada, hermano. Nada. Lo único que se lleva es lo que está internamente en su vida, que es el alma y el espíritu que va de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Porque es la que va a examinar Él. Entonces empecemos a ver que hay solución para la lepra espiritual. Antes no había solución para la lepra física, y el hombre se moría viéndole que se le caían todas las partes de su cuerpo. Pero hoy hay una solución para la lepra espiritual, que se llama mi Cristo de la gloria. Y yo creo que si nos metemos en la sangre de mi Cristo de la gloria, hay poder para limpiar esa lepra espiritual. Hermanos, no más pecado, no contemplemos más el pecado, no juguemos más con el pecado, no lo chochoreemos tanto al pecado que nos está llevando a perder la vida espiritual. Por eso en los hogares hay poca bendición, hay poca entrega total de la vida. ¿Por qué? Porque el pecado es vidas. ¿Hasta cuándo, hermano, tenemos la mente entenebrecida que no alcanzamos a vislumbrar que las bendiciones se pierden por algo que tan pequeño que se llama pecado, pero que es grande? Y Dios nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Entonces empecemos a darnos cuenta. Hay un pasaje en la Biblia, en Segunda de Reyes, donde habla de unos leprosos, que los asirios habían invadido todo y tenían la ciudad totalmente, ¿cierto?, plagueada, y la tenían con hambre, la tenían totalmente sitiada, con hambre y todo. Y estaban clamando, y esos leprosos estaban allí, y para ellos lo mismo les daba 20 que 50. Entonces dije, pues vamos al campamento de los sirios.
la misma cosa nos da que moramos allá, que moramos con la lepra. Y se fueron al campamento y encontraron que el campamento estaba toda la gente muerta, porque el Señor había enfrentado unos con otros y se habían matado y todo estaba lleno de muerte. ¿Y qué hicieron los leprosos? Llegaron y cogieron riquezas y comieron lo que no vieron antes. Comieron en abundancia y escondieron riquezas y todo eso, pero pensaron: nosotros aquí estamos viviendo bien, comiendo bien y todo eso, pues la ciudad se está muriendo de hambre y la gente no tiene que comer. Meditamos, ¿qué vamos a hacer? Y fueron entonces a avisarle a la gente allá que vinieran, porque la gente estaban todos muertos y que las riquezas estaban allí y la gente no quería. Pues ellos le decían: miren a nosotros, porque ya no eran leprosos, pero estaban viviendo bien. Entonces creyeron y fueron y recogieron los botines y todo lo que había aquí en ese lugar. Pero miren que los leprosos decían: ¿nosotros qué estamos haciendo? Fueron y comunicaron eso. Hermano, eso nos muestra lo mismo. Los leprosos decían: lo mismo nos da morir aquí que nos maten los sirios. Y se fueron. Encontraron lo contrario de todo eso. Hermano, muchas veces nosotros mismos tenemos lepra espiritual, pero no nos damos cuenta que hay gente que necesita que Dios les sane también de esa lepra espiritual que tenemos. Somos portadores de una bendición, somos portadores de algo grande, hermano. Por favor, hermanos, volvamos los ojos a Dios y dígale a Dios que nos use para llevar bendición plena, porque no es porque vamos a ver leprosos que se les cae la piel, sino que muchas veces hay leprosos en nuestra casa. Perdóname que le diga, hay leprosos en nuestro hogar. Gente que vive llena de problemas, conflictos, angustias, de necesidades, llena de tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no les ha llevado la palabra de Dios. Pues no va a ir el pastor allá porque no le van a creer. Al único que le creen es a usted por su testimonio. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Llévenle la palabra de Dios a ellos, para que ellos den cuenta que si hay sanidad para esa lepra espiritual que tienen. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que su familia puede ser también para mi Cristo de la gloria? Entonces, hágalo así, no me interesa más. Hagamos, mirémonos, examinemos y miremos qué hay en nosotros que todavía está afectando a nuestra vida. Por favor, coloquémonos un momento de pie y vamos a orar.